Bendito sea el nombre del Señor en estos días. Aleluya. Bien, hermanos, la paz, la bendición y la prosperidad del Señor en todo el sentido de la palabra sea con cada uno de ustedes, donde quiera que estén trabajando, estén en casa, estén en un hospital, estén de visita, de viaje, de vacaciones. Donde quiera que estén, que la paz, la bendición, la prosperidad del reino de los cielos esté sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, hermano, seguimos hablando sobre los días de Noé. Y hoy quiero hablarle bajo el tema los días de Noé, día de gracia extendida. Bajo ese tema quiero hablarle en esta hermosa mañana. Ese tema de la gracia es un tema bastante extendido a través de todo el recuento bíblico. Y esperemos que el tiempo nos dé para poder explicar esa palabra hebrea, Shen, y esa palabra que luego se traduce en el Segundo Testamento o Nuevo Testamento como la palabra charis. Vamos al libro de Génesis capítulo 6, verso 8 al 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Yo quiero que usted preste atención, hermano, porque a veces las Sagradas Escrituras nos dan ciertos detalles que nosotros obviamos por convertirnos en simples lectores sin reflexionar o meditar sobre lo que nosotros leemos. Ahí está, hermano, el gran secreto del enriquecimiento espiritual es el poder interiorizar las cosas que nosotros podemos leer. Meditar en ella es interiorizarla. En el verso 9 hay una expresión que nos dice: estas son las generaciones de Noé. En el segundo párrafo dice: era perfecto en sus generaciones. Acuérdese que un hombre en aquel entonces podía durar 900 años, 600 años, 800 años. El más longevo que conocemos es Matusalén con 969 años, Adán con 130. Y cuando le hablo de la gracia extendida, hermano, si nosotros contamos el año 1 en que Dios le dio vida a Adán, hasta el nacimiento de Noé, hay 1056 años. Desde la muerte de Adán hasta el nacimiento de Noé, hay 126 años. Y desde Adán hasta el diluvio, hay 1656 años. Año en que cada una de estas generaciones tuvo un pregonero de justicia, como ya hemos hablado en tiempos pasados. Dios no dejó a ninguno de los de esa generación sin que hubiera alguien que le proclamara la verdad del Evangelio. Pero la Biblia nos dice
que después de Dios determinar por la maldad del hombre la destrucción, nos dice ese verso 8, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé predicó un mensaje de salvación que pone de manifiesta la paciencia divina durante 120 años. Cuando usted lee el verso 6, el verso 3 del capítulo 6, la Biblia determina que hay 120 años más de gracia para que se le anuncie el evangelio a aquello de esa generación. Y cuando va al capítulo 7, verso 4, después que se terminó ese plazo de esos 120 años, Dios añade un plazo de 7 días o un plazo de gracia de 7 días antes de enviar el diluvio. Dios da una gracia extendida a los pecadores de aquella generación. Pero esa gracia alcanzó, según la Biblia, a Noé. La gracia de Dios se manifiesta hacia los hombres, aún en los momentos de mayor pecaminosidad. En Romanos, capítulo 5, versos 20 al 21 nos dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida mediante Jesucristo nuestro Señor. Paso a explicar este pasaje que ha sido mal interpretado por muchos cristianos, inclusive por un movimiento sectario que había aquí en Miami, que lo dirigía este célebre, y digo célebre, hermano, porque dentro del camino del evangelio fue un hombre que fue escuchado y luego apostató de la fe, creando un movimiento falso donde se denominaba salvo siempre, salvo no importa lo que tú hicieras, porque él determinó que la gracia de Dios te iba a alcanzar, no importa lo que tú practicaras o siguieras practicando, aún tú conocieras el evangelio. Es cierto, la gracia de Dios alcanza al pecador por más sumergido en el pecado que esté. Pero cuando la gracia lo alcanza, el pecador tiene, por la naturaleza que ha adquirido, que renunciar al pecado y vivir una vida de separación para Dios. De tal forma que a los cristianos verdaderos, usted lo pone a elegir entre el pecado y el vivir para Dios, y ellos van a rechazar categóricamente el pecado. No porque ellos quieran o voluntariamente, sino porque la naturaleza de Dios que hay en ellos, por haber adquirido, alcanzado esa gracia, no le permite seguir amando el mundo. Y cuando el apóstol Pablo dice aquí en Romanos, está hablando de la ley. Porque cuando la ley nos da a conocer lo que es pecado, entonces el pecado comienza a sobreabundar, porque trae un conocimiento sobre lo que es el quebrantamiento de la ley de Dios. Hoy conocemos que fornicar y adulterar es pecado, mentir es pecado, engañar es pecado, robar es pecado, blasfemar es pecado, murmurar a una persona es pecado, pensar y codiciar a una mujer. La Biblia nos enseña que es pecado. Mientras no sabíamos estas cuestiones, éramos pecadores, pero con un estado de inocencia sobre los actos que estábamos cometiendo. Al venir la ley, o al Dios dar la ley a través de Moisés, que es la ley escrita, no la ley de la conciencia, sino la ley escrita
entonces conocemos plenamente lo que es el pecado y comienza a abundar. Pero como dice el verso 21, así como abundó el pecado para la gracia, para la muerte, sobreabundó la gracia para salvar. La ley se menciona aquí, es la ley escrita, la ley de Moisés. Pues vino la ley y cuando la ley llegó, sobreabundó el pecado. Porque entonces los hombres conocían con exactitud cuáles eran los mandamientos de Dios. El quebrantar un mandamiento con conocimiento es un pecado mucho mayor que el quebrantar un mandamiento sin conocimiento. Pero no importa cuántos pecados hayan venido desde Adán, mayor es la gracia que viene de Cristo. Cuando el pecado aumenta, también aumenta la gracia salvadora. Dios manifiesta su gracia para aquella generación, enviándole un predicador cuyo tema era la justicia de Dios, como lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2 verso 5. En el Primer Testamento, como yo particularmente prefiero llamarle, ya que llamarle Antiguo Testamento lo estoy sujetando a invalidez y a desaparecer. Este Primer Testamento, lo que algunos le llaman Antiguo Testamento, gracia, es la traducción del sustantivo hebreo chen. Aparece 69 veces y el verso Shanán aparece 56 veces. Y este verbo, como este sustantivo, de donde viene la palabra gracia, alude a la actitud redentora de Dios hacia los seres humanos, que se manifiesta en tiempo determinado según la necesidad del pecador. Pero Noé halló gracia en gracia. Viene de una raíz hebrea que significa, oiga lo que significa esta expresión gracia. Cuando la Biblia dice que Noé halló gracia, yo quiero que usted entienda que Noé no halló gracia porque era bueno o porque era diferente a los otros. Noé halló gracia porque la gracia soberana lo alcanzó. La gracia soberana vino sobre él. No porque Noé andara buscando la gracia, sino porque la gracia lo alcanzó. Viene de una raíz hebrea que significa doblar o encorvar. Ahora le explico lo que esto significa, hermano. Así es, se dobla o se encorva. Y así es la condescendencia o el favor inmediato de una persona superior, para que usted lo entienda, a una inferior. Quiere decir, y se lo voy a poner de ejemplo para que lo entienda, un rico en extremo o una persona pudiente ve a otro en necesidad y él se dobla o se encorva para favorecer a esa persona. Y eso fue lo que Dios hizo. Dios se encorvó, se dobló para que la gracia alcanzara a Noé, o para cubrir a Noé y a su familia con su gracia. Esta expresión de gracia es la primera vez que aparece en las Escrituras. Usualmente se utiliza en forma redentora. Escucha lo que le estoy diciendo, hermano. Lo que le estoy diciendo es que en esa generación de perdición llena de maldad, Dios está redimiendo a un hombre y a una familia para preservar la especie humana. Cuando vamos a Jeremías,
capítulo 31, verso 2, para que usted entienda que esta expresión se aplica en términos de redención. Dice Jeremías: así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia, y ahí se aplica la redención, halló redención en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. En Zacarías, capítulo 12, verso 10, es una profecía al futuro, pero nos dice de esta forma: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, espíritu de redención y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como lloran a un hijo primogénito, afligido por él, como quien se aflige por el primogénito. Así se aplica, hermano, la palabra chen o la palabra gracia. Implica redención. La humanidad, la bestia del campo, las aves de los cielos serían destruidos, pero Dios llamaría, como siempre, a un remanente para sí, que pueda preservar la verdad de su evangelio, que pueda preservar y representar la verdad de lo que es Dios. Un hombre de todas las incontables multitudes entonces que habitaban la tierra, y lo hizo apto para recibir el don de gracia o el don de redención. Ciertamente, la palabra gracia, favor inmerecido o aceptación. La gracia era el amor y la misericordia en acción. La extensión de la gracia de Dios a Noé significa que había una vida nueva, una nueva esperanza para la humanidad en el futuro. En este contraste descansa toda la esperanza de la historia subsiguiente de la humanidad. Y hasta el día de hoy, hermano, esa gracia redentora se aplica a un pueblo elegido, escogido por el Señor. No haber existido un hombre o una familia que, por gracia de Dios, Dios preservara fuera de la maldad de esos días, hubiera habido un nuevo comienzo, omitiéndonos a usted y a mí. Sí, hermano, Dios preservó a Noé para extender a la raza humana hasta el tiempo nuestro y un poquito más para allá. Pero ese poquito no está muy lejos, hermano, porque la venida del Señor está mucho más cerca que cuando nosotros hemos creído. En el Primer Testamento o Antiguo Testamento, como lo llaman algunos, el vocabulario gracia comprende otros temas tales como el perdón, la salvación, la regeneración, el arrepentimiento y el amor a Dios. Escuche, ningún pecador puede amar a Dios. No importa cómo usted se pronuncie ni lo que usted haga. Mientras usted siga sumergido en el pecado y sea un practicante activo del pecado o un practicante pasivo del pecado, entiéndalo como usted quiera entenderlo, usted no puede amar a Dios, porque esa gracia que Dios puso en Noé comprende el perdón, la salvación, la regeneración, el arrepentimiento, y entonces, después de todo ese proceso, podemos decir nosotros que amamos a Dios porque deseamos enteramente hacer lo que Él nos pide que nosotros hagamos. La gracia, aceptación y amor inmerecido que recibe una persona de parte de nuestro Dios. Sí, hermano, es un favor inmerecido el que Dios se haya encorvado
o se haya doblado para extender su gracia hacia usted. Nosotros somos seres extremadamente valiosos para nuestro Creador. De tal forma que la Biblia nos dice que cuando un pecador viene al arrepentimiento, escuche, la Biblia dice que hay fiesta, hay gozo en el cielo por un pecador arrepentido. Aunque la palabra bíblica para gracia se emplea de diversas maneras, el uso más característico alude a un favor inmerecido que un superior le prodiga a un inferior. Cuando se refiere a la gracia divina hacia la humanidad, refleja un favor de Dios no merecido que provee salvación. Usted no es cristiano porque usted quiere. Y cuando un pecador le dice, mañana voy a convertirme, no se vaya a sentar en una silla de hielo. Oiga lo que le estoy diciendo. Porque cuando el Espíritu Santo convence a un pecador, no lo deja para mañana. La salvación está, como el Señor le dijo a Zaqueo, desciende, porque hoy ha llegado la salvación, hoy ha llegado la gracia, la redención a tu casa. Y Zaqueo no lo dejó para mañana, sino que impactado por el convencimiento de sus pecados, quien, como dice el Señor, cuando el Espíritu Santo venga a ejercer su ministerio de guianza, de consolación, de redención, dice que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando se refiere a la gracia divina hacia la humanidad, refleja un favor de Dios no merecido que provee salvación. En este sentido cristiano más específico, se refiere a la actividad salvadora que Dios manifestó a través del regalo de su Hijo para que muriese en lugar de los pecadores. Y ahí estamos innumerados usted y yo. Si bien es cierto, Cristo, hermano, como figura histórica no aparece en la historia de Noé, pero el simbolismo de lo que representa el arca está implícito la persona salvadora de nuestro Señor. Entonces, Dios salva a Noé, lo llena de su gracia. Y Cristo está representado en esa arca que guarda a esas 8 personas no durante los 40 días del diluvio, porque el diluvio con todos sus efectos, hermano, duró 371 días. Y Cristo, como protector, hermanos, representado en esa arca, protegió a Noé y a su familia durante esos 371 días que duró el diluvio con todos sus efectos. Le doy un adelanto porque ese es otro tema que voy a tocar. Esa gracia se manifestó en la vida y la familia de Noé para salvación de todos en esa generación. Y cuando digo de todo, hermano, es porque Noé era pregonero de justicia y había una oportunidad de que ellos se arrepintieran, pero no quisieron. Como dice el Señor, la luz del mundo vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras son malas. Y el verso 3 del capítulo 6 del libro de Génesis, el mismo Señor dice: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne, pero siempre dio la oportunidad para que el hombre pudiese salvarse. En término humano, la persona de la que se procura obtener gracia se encuentra, casi sin excepción, en una posición superior de prosperidad sobre la otra persona que busca el favor. El superior tiene la obligación de mostrar su gracia. Esta
naturalmente dependerá de su generosidad. Si bien no es más frecuente, el uso más significativo de la gracia en el Primer Testamento expresa una condición divina humana. El favor es divino y nosotros lo recibimos. Como la palabra hebrea expresa, un favor no merecido otorgado por un superior nunca implica que Dios busque obtener favor ante los ojos de su criatura. Y quiero agregar esto, hermano. Para los pastores, supuestos apóstoles, supuestos ministros, supuestos evangelistas, supuestos maestros y personas que supuestamente están ejerciendo una autoridad dentro del cuerpo de Cristo, que se creen la última Coca-Cola del desierto o creen que son los saiyajines o los super saiyajines de esta historia. No es usted quien sostiene la iglesia. La iglesia está fundada en Cristo y Cristo es el protector y el fundador de la iglesia, y la puerta del Hades no han de prevalecer contra la iglesia de Cristo. No se crea usted más de lo que usted puede ser. Usted no es grande. Usted es y debe considerar, y cuando no lo haga, entonces ha dejado de hacerlo y el Señor lo rechazará por esa conducta. Usted no es más que un simple servidor de los bienes gananciales del cielo. Usted no es más que un representante, un servidor. Y usted, como ministro del evangelio, está para servir y no ser servido. Aunque bien es cierto, la Biblia llama a la congregación a tener en honra y en estima a aquellos que han trabajado por causa del nombre de Cristo. Dios no necesita el favor suyo. Dios no lo necesita a usted. Y aquí, por la gracia de Dios, debemos dar siempre esa gracia y estar agradecidos de que Él nos haya rescatado de nuestra condición de muerte y condenación eterna. Dios no necesita una alabanza suya. Eso tiene que salir de puro agradecimiento. Por eso, hermano, yo soy una persona totalmente opuesta a que en una iglesia, en un culto, se esté agitando a las personas y vociferando dentro de la iglesia para que usted pueda alabar a Dios. Si usted no lo puede alabar, quiere decir que no hay una actitud de agradecimiento por lo que Dios ha hecho y sigue haciendo constantemente por usted. A la gente, cuando se siente agradecido, siempre tiene una actitud de agradecimiento y generosidad sobre aquel del que él se siente agradecido. Nunca olvida un favor en un momento determinado, hermano. Entonces, yo soy totalmente opuesto a todo esto. Si el culto no está bueno, no depende de usted, porque yo no voy al culto, hermano, para recibir bendiciones, porque Dios está constantemente conmigo. Yo voy al culto a compartir las bendiciones que Dios me ha dado. Y la iglesia tiene que aprender este principio, por lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el monte, es como el rocío, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. ¿Por qué Dios envía bendición y vida eterna en la reunión de los santos? Porque hay un continuo agradecimiento. Debe haber una pronunciación abierta de lo que Dios ha hecho y está haciendo constantemente por usted. Por otro lado, hay ejemplos de personas que encuentran favor ante los ojos de Dios. Noé, como hemos dicho en el verso 8, encontró, hermano, gracia de Dios, esa gracia redentora. Moisés, Gedeón, Samuel
y el remanente que estaba en el exilio, según Esdras, capítulo 9, verso 8 y Jeremías 31, 2. En estos ejemplos de gracia denota mayormente un regalo inmerecido por elección de Dios. Es una expresión de amor soberano. Romanos capítulo 9, verso 15 nos dice, escuche, la gracia es una elección de amor soberano. Usted no puede forzar a Dios. De ahí, hermano, que estos falsos que le están diciendo a usted que usted tiene que pactar con Dios y que usted tiene que dar que le duela y que usted tiene que hacer un montón de cosas para comprometer a Dios o cambiar el pensamiento de Dios o cambiar la gracia de Dios, le están predicando un evangelio totalmente errado. La gracia no depende del esfuerzo que usted pueda hacer, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su santa voluntad. Claro, en cuestión de santificación, usted debe procurar esforzarse. ¿Esforzarse en qué? En aprender las cosas de Dios, en agradar a su Señor, en mantenerse en oración, en la lectura de la palabra, en predicarle a la persona. Eso tiene que ver, hermano, con la santidad progresiva que produce en nosotros. Pero lo que tiene que ver con el amor y la gracia tiene que ver, hermano, con el amor soberano, según lo expresa el apóstol Pablo en el capítulo 9, verso 15, donde dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Para Dios no hay imposición. Él determina con quién tiene misericordia y a quién hace misericordia. Eso no depende de usted. No depende de que usted se meta en 40, 50, 60, 100 días de ayuno. Eso no va a cambiar el corazón de Dios. No quiere decir que no sea bueno el que usted ayune o el que usted desmedidamente ore, que es bueno. Pero no ore jamás para cambiar la mente o los designios de Dios, porque no lo va a lograr. Y si en algún momento Dios cambia, escuche, y si en algún momento Dios cambia, le va a pasar como aquel rey, cuando Isaías fue a darle el mensaje, Usías, oye, prepara tu casa porque hoy viene, hoy el hombre se puso a orar, hermano. Y fue tan necio que Dios le dio 15 años más. Escucha, hermano. Un rey con una trayectoria impecable. Un simple error empañó todo lo que había hecho. Porque el pichón más malo, más hijo del diablo, la pura encarnación del diablo, lo produjo ese hombre durante esos 15 años que Dios le dio de vida. Y la Biblia enseña que no ha habido otro rey más malo que el hijo de este hombre. Pero no trate de cambiar el pensamiento de Dios. Además, la gracia constituye la base de toda la relación de Dios con el hombre a favor de su obra. La gracia liberó a Noé y a su familia del diluvio, a Lot de la destrucción en Sodoma y Gomorra. La gracia le dio a Moisés un conocimiento personal de Dios y de su propósito, según Éxodo capítulo 33, 12 y 13. Le aseguró la permanencia de Dios con Israel y el perdón de los pecados del pueblo, según Éxodo 33, verso 17 y Éxodo 34, verso 9. Le permitió ver la gloria de Dios, según Éxodo capítulo 34, verso 18 al 23. Sí, es la gracia la que concede todo esto. Por medio de la gracia, Dios escogió a Israel como herencia para él, según Éxodo 33, 16, y preservó el remanente en la cautividad, según Esdras capítulo 9, verso 8. La gracia escogió a David como rey, según Primera de Samuel capítulo 15, verso 25. La gracia hará que Israel un día reconozca al Mesías, según Zacarías capítulo 12, verso 10. La gracia trae consigo misericordia, según Número 11:15, Isaías 60:10.
En el Segundo Testamento, es decir, en el Nuevo Testamento, nos encontramos con otra palabra, que es la palabra charis. Se traduce gracia y se utiliza aproximadamente 150 veces en el Segundo Testamento o Nuevo Testamento, como le llaman algunos. El término tiene una larga historia en el griego secular antes que se formase el Segundo Testamento. Originalmente se refería a una característica encantadora y hermosa de una persona, una cosa o un acto que produciera placer a otros. Así se utilizaba esta palabra, hermano, antes de la formulación del Primer Testamento. De ahí que nosotros decimos, mira qué graciosa esa persona. Inclusive tenemos un dicho o un proverbio que dice que es mejor caer en gracia que ser gracioso. De este contexto proviene la idea de favor o regalo que produce placer a otro. Desde el punto de vista del favorecido, adquirió el significado de gracia o gratitud. Finalmente, comenzó a utilizarse como un sentido ético para referirse a un favor que se hacía gratuitamente, sin reclamo y sin expectativa de obtener nada a cambio. Por eso, la idea, hermano, que cuando usted hace un favor no debe hacerlo esperando nada. Este concepto viene aplicado ya en esta palabra charis, que se aplicó antes de que el Segundo Testamento fuera escrito, como ya he dicho. Cuando el Primer Testamento se tradujo al griego, se utilizó charis para traducir el término hebreo chen, y así el término griego de la Biblia comenzó a asociarse con una relación objetiva correspondiente a un favor merecido de parte de un superior a alguien inferior. Esta relación de parte de Dios para los hombres constituye el trasfondo del significado cristiano. La gracia de Dios ayudaba a los apóstoles a tener éxito en su misión. Quiero que usted entienda esto, hermano. Que aunque los términos son indistintamente distintos, y aunque aquí la gracia en el Primer Testamento tiene que ver con redención, salvación, aquí la gracia tiene que ver con un regalo inmerecido también. Pero es la gracia la que capacita a los hombres de Dios para estar permanente en Él. Escuche, usted no es un superhombre ni una supermujer, claro. Se está promoviendo ese feminismo dentro de la iglesia de Cristo y se está promoviendo ese empoderamiento de la mujer, que es la predicación apóstata, rebelde de otro evangelio. Es la gracia de Dios la que ayudaba a los apóstoles a tener éxito. Prepárese todo lo que usted pueda secularmente. Eso es de Dios. Estudie todo lo que usted pueda estudiar. Pero no deje al lado los estudios de la palabra de Dios. No deje de un lado a Dios. Esfuerce todo lo que usted tenga que esforzar para conseguir las cosas materiales, pero teniendo su mirada y su vista en el cielo. Porque todas estas cosas materiales, por buenas que sean, van a desaparecer. En Hechos, capítulo 4, verso 33, escuche para que aprenda a tener dependencia absoluta de Dios. La iglesia no va a crecer, hermano, porque usted traiga programas sociales o programas de entretenimiento o meta una herejía, como han metido muchos líderes, esos bailes sensuales dentro de la iglesia. Sí, hermano, le va a crecer en número, pero no le va a crecer en calidad espiritual, porque esas personas no han sido llamadas ni salvadas por el Señor Jesús para que sean parte de su iglesia. Serán parte de una congregación o de un movimiento determinado. En Hechos,
capítulo 4, verso 33 nos dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ello. No importa el poder que usted pueda tener, si ese poder no está con la abundante gracia de Dios, es un poder diabólico, es un poder mental, es un poder humano, que solamente va a mover las emociones del hombre, pero no va a cambiar el corazón del hombre. En Hechos capítulo 11, verso 23 nos dice: cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Y ahí está, hermano, la gracia produce en el cristiano una sensación y un estado de fidelidad a Dios. En el capítulo 14, verso 26, nos dice: de aquí navegaron a Antioquía. No crea que para Colombia que van. Es el apóstol Pablo hablando. De aquí navegaron a Antioquía, desde donde habían salido, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían de cumplir. Dios, mediante su gracia, le daba poder, escuche, para que no force a nadie a recibir a Cristo. Porque así como usted lo forza a recibir a Cristo, y ven, y ven, y ven, y ven, hay gente que han dejado de ir a la iglesia por esa tacadera. No force a una persona, aunque la Biblia dice fórzalo a entrar, pero eso no habla de los incrédulos. Escuche, la Biblia enseña claramente y categóricamente: Dios, a través de su gracia, da poder para edificar a los creyentes. Perdón, me fui un verso más abajo. Dios, mediante su gracia, le daba poder a los incrédulos para que creyeran. Según Hechos capítulo 18, verso 27, donde nos dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que les recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Escuche, a los que por gracia habían creído. Dios, a través de su gracia, da poder para edificar a los creyentes. Según Hechos capítulo 20, verso 32. Y nos dice: ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que teniendo poder para sobreedificaros, daros herencia con todos los santificados. El uso teológico más significativo y a su vez más claro se refiere al método de salvación de Dios en oposición al legalismo de los judaizantes. Tanto los judíos como los gentiles se salvaban por gracia, y esa gracia es la gracia del Señor Jesús. En Hechos capítulo 15, verso 11 nos dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo ellos. Para Pablo, la gracia de Dios no es tanto un atributo eterno, sino una actividad de la eternidad de Dios. Es la actividad redentora de Dios que se manifiesta en la obra redentora de Cristo, mediante la cual perdona y acepta a los pecadores. No importa los pecados que tú estés cometiendo. No importa la oscuridad tan densa que sea. No importa lo profundo que tú estés en ese fondo, en ese hoyo cenagoso. Cuando la gracia redentora de Cristo te alcanza, Él, no tú, Él te saca de donde quiera que tú estés. En el pensamiento de Pablo, la gracia de Dios es necesaria debido a que el hombre es incapaz de hacer algo para salvarse y es indigno para ser salvo. La experiencia paulina ilustra en forma particular el uso del término gracia para referirse a la naturaleza inmerecida como perseguidor de los cristianos.
Pablo tenía un profundo sentimiento de indignidad. Y si ese profundo sentimiento de indignidad se le ha ido a usted, usted está olvidando la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario para redimirlo. Fue por la gracia de Dios que Cristo se le apareció, le transformó y le designó como apóstol, según 1 Corintios capítulo 15, verso 9 y verso 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Soy indigno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello. Pero aquí viene la salvedad. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Usted no es grande. Usted no es un campeón. Usted no es victorioso. Aquí el victorioso es Cristo, que lo lleva a usted a la victoria. Aquí el campeón es Cristo, que le permite a usted obtener una victoria. Aquí el grande es Cristo. Él es el grande. A Él sea la gloria y la honra. En 1 Timoteo, capítulo 1, verso 12 al 14. Mire lo que el apóstol Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Aquí usted no va al ministerio como están muchos enganchados, hermano. Se enganchan a músicos, se enganchan a maestros, se enganchan a profetas, se enganchan a apóstoles, se enganchan a pastores, se enganchan a evangelistas. Aquí el ministerio lo da Cristo. Y entienda eso. Porque si usted se engancha, va a hacer más mal que bien, aunque tenga la intención de hacer el bien. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y por incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo tenía un sentido tan inmerso de la gracia que se refiere a ella al principio y al final de cada carta. Para él, la vida cristiana se resume en la gracia de Dios. Escucha ahora. La salvación depende completamente de la gracia de Dios. Usted no tiene que ayudar a Dios. Usted no tiene que hacer obra para salvarse. Nosotros hacemos las obras porque somos salvos. Entienda esto. Nosotros hacemos las obras porque somos salvos. No hacemos obra para salvarnos. No se podía mezclar la gracia con las obras, pues de lo contrario ya no sería gracia. En Romanos capítulo 11, versos 6 y 7 nos dice: si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Si es por obra, ya no es gracia, de otra manera es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. La gracia es sinónimo del evangelio de Cristo. Apartarse de ella significa volverse a un evangelio falso, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La gracia de Dios concibió la salvación de los pecadores desde la eternidad pasada o desde la fundación del mundo. En Efesios capítulo 1, verso 4 nos dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. En 2 de Timoteo 1:9 nos dice:
quien nos salvó y nos llamó con llamamiento no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo y de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La salvación proviene de la gracia manifestada en la muerte histórica de Cristo. Romanos capítulo 3, verso 24 nos dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia nos capacita a los pecadores para apropiarnos de la salvación. Nos da fe y es con la condición para la salvación. Y con esto voy a concluir, hermano. En Gálatas capítulo 1, verso 15 nos dice: por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermano. Y el próximo domingo, entonces concluyo con este tema de la gracia y le explico el verso 9 del capítulo 6 del libro de Génesis. La paz, la bendición y la prosperidad del Señor sea con todos ustedes en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. La paz del Señor sea con ustedes. Amén.